En los años 30 en México, las preocupaciones de la década anterior, que habían estado centradas en los efectos de la revolución, fueron reemplazadas por la redefinición de la identidad de la nación y la manera en que México se veía a sí mismo. Podemos imaginar el momento con la frescura del descubrimiento del alma propia. Son los años que cubre la personalidad del presidente Lázaro Cárdenas. Se les dibuja como una larga y colorida fiesta popular espontánea, cuyos lenguajes se convierten en programa de gobierno. El presente se llenaba de sentido a través de la recuperación y valoración del pasado. Es la época en que la antropología buscó definiciones, manera de ser y de pensar, e investigó la pluralidad de las culturas y regiones del país. Trazó los mapas del mundo indígena con miras a establecer programas de gobierno que defendieran costumbres y lenguas, y en este contexto se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Empezaron entonces a cruzarse muchos caminos: el de la revolución con su historia, el del arte antiguo y la estética contemporánea, los lenguajes y vocabularios de la plástica y de la arquitectura, del retrato de los mexicanos en el muralismo y en los propósitos didácticos de la museografía, las vocaciones del magisterio y la construcción de la República como la suma de sus instituciones. Una de las principales preocupaciones del Congreso Constituyente de 1917 fue la educación como prioridad de las políticas públicas. Después de la Revolución, México tenía una población mayoritariamente rural y analfabeta. En 1918, el presidente Carranza intentó encauzar el sistema educativo hacia una educación libre y laica, que coincidiera con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución. Pero la situación del país hacía muy difícil llevar a cabo los planes del gobierno. Para romper con el sistema que había funcionado durante el porfirismo, Carranza desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional. Suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y dejó la educación básica en manos de los estados y municipios. El proyecto no funcionó por falta de presupuesto y, según datos de la época, solo en 1919 en la capital de la República cerraron 128 escuelas y 25,000 niños quedaron sin instrucción. Fue entonces cuando el gobierno federal creó el Departamento de Educación Pública para asumir de nueva cuenta el control de la educación. Tras la muerte de Carranza en mayo de 1920, el presidente interino Adolfo de la Huerta se encontró con una situación difícil en extremo. La mayoría de las escuelas primarias del país no funcionaban. Los maestros no recibían sus pagos y los índices de deserción eran muy altos. Fue al año siguiente, en septiembre de 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública y por iniciativa de José Vasconcelos, que comenzó a concretarse una política de Estado en materia educativa. Bienvenidos a Antropológicas, el programa donde se narran muchas historias que fluyen como ríos y que empiezan a converger para darnos el perfil de los mexicanos. Esta vez tenemos con nosotros al doctor Ricardo Pérez Monfort, historiador, y vamos a hablar del Renacimiento mexicano. Ricardo, se funda la SEP en septiembre de 1921. Tienes un instrumento legal, el artículo 3, para echar a andar un proyecto de gobierno que arme un Estado moderno. Y en ese ambiente sobresale una figura, la de José Vasconcelos, con sus programas, con sus líneas de su idea de mundo, sus líneas de gobierno, etc. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Mira, Vasconcelos, como personaje que surge de la propia revolución también, está imbuido por una corriente de pensamiento y que consiste en
preguntarse qué somos los mexicanos, ¿no? Vasconcelos forma parte de esta corriente de pensamiento, y una de las ideas de Vasconcelos, no solamente de él, sino de esta misma corriente, es que el mexicano se manifiesta claramente en el arte, ¿no? Es un pueblo que en su expresión artística está demostrando lo que es, ¿no? Y entonces, en la década de los años 20, precisamente con el impulso vasconcelista, surge una gran proyección artística que va a tomar los muros, que va a reivindicar la artesanía mexicana, que va a reivindicar la música mexicana, que va a tratar de aclararle al mundo y de proyectarle al mundo, ¿verdad?, cuáles son los elementos que hacen a los mexicanos mexicanos. Y va a haber como una especie de reflexión sobre qué es lo que es el mexicano, y esto no solamente en términos nacionales, sino también regionales. Y podríamos decir que este es el gran impulso del nacionalismo cultural que va a permear prácticamente todos los primeros 50 años del siglo XX mexicano. Y bueno, junto con las campañas de alfabetización está la publicación de los clásicos, la idea de que los mexicanos tienen que leer a los clásicos, pero sobre todo que los mexicanos tienen que aprender su historia. Y es ahí a donde les da libertad a los pintores para que pongan en los muros su propia idea de la historia mexicana. José Vasconcelos, como titular de la recién creada Secretaría de Educación Pública, comenzó un amplio programa de salvación y regeneración de México por medio del arte y la cultura. Convocó entonces a artistas mexicanos y extranjeros para que plasmaran sus ideas sociales y políticas en los muros de diversos edificios públicos de la Ciudad de México. Diego Rivera, que estaba en Europa, regresó a México en 1921 y pintó en 1922 el mural La Creación, en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. Realizado a la encáustica con cera, pigmentos y hoja de oro. Asistido por los pintores Jean Charlot, Javier Guerrero y Amado de la Cueva, Rivera plasmó en su primer mural una alegoría con influencias italianas y bizantinas. Por su parte, Roberto Montenegro pintó ese mismo año el Árbol de la Vida, o Árbol de la Ciencia, en el Extemplo y Colegio de San Pedro y San Pablo, que funcionaba como oficina para la campaña contra el analfabetismo. En este mural el hombre está representado como el eje del universo, y 12 mujeres son una alegoría de los frutos de la vida. Las ramas del árbol tienen detalles de las artes populares con los que el pintor relacionó la naturaleza con la sabiduría. Entre junio de 1923 y enero del 24, Montenegro realizó el fresco La Fiesta de la Santa Cruz, en el ábside del mismo recinto. Al mismo tiempo, Rivera empezó a pintar una serie de murales en el edificio de la SEP, antiguo convento virreinal. La obra consistió en 235 tableros en los que plasmó sus ideas sobre las fuentes de la identidad cultural y la historia del país. Fue el comienzo del muralismo mexicano, manifestación pictórica que buscaba acercar el arte al pueblo y cuya temática muy pronto empezó a inspirarse en el pasado prehispánico y la historia reciente de México. Entre muchos otros artistas, los pintores José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros se incorporaron en los años siguientes al movimiento. Los pintores están copiando la realidad de alguna manera, pero la están copiando con un mensaje. Este mensaje finalmente desencadena en un tipo de nacionalismo y que prefigura para los años 30
las jornadas cardenistas. ¿Qué podrías platicarnos de esto? Mira, una de las cosas que es muy importante en este proceso es el reconocimiento de un sujeto fundamental en la concepción de la historia contemporánea, y que es el pueblo de México, ¿no? O sea, lo que se consideraba pueblo en el siglo XIX ya no es el pueblo que se considera después de la Revolución. El pueblo mexicano, después de la Revolución, son las mayorías, ¿no? Esto es importante. Es un pueblo que incluso el propio Vasconcelos lo considera como un pueblo niño, ¿no? Al que hay que educar, al que hay que impulsar, al que hay que redescubrir precisamente, ¿no? Y en ese sentido, la aparición de este sujeto, que es el pueblo mexicano, ¿verdad?, va a manifestarse, pues, no solamente con los tipos mexicanos, ¿verdad?, o sea, sus atuendos, pero también sus rasgos físicos, su color de piel, ¿no?, sus formas de sentarse, sus formas de cargar los bultos que traen, su propia, digamos, su historia tan pesada, también la tienen que cargar encima, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, este descubrimiento o redescubrimiento del pueblo plantea una búsqueda de definir cómo se reconoce este pueblo a sí mismo, ¿no? Por eso Diego Rivera, ¿verdad?, en el patio de abajo de la Secretaría de Educación Pública representa, por un lado, al campesino armado, a la maestra o al maestro, ¿verdad?, a los niños, ¿no? Se ve el campo, se ven los animales, se ven a lo lejos alguna que otra ciudad, pero sobre todo lo que aparece son los bailes, las artesanías, lo que serían los oficios. Y esto es lo que Diego Rivera pinta en gran medida para que, de una manera yo casi me atrevería a decir paternalista, para que el pueblo se reconozca a sí mismo. Los contemporáneos fueron un grupo muy plural, sobre todo de escritores, pero también hubo músicos, pintores, gente de teatro, que quisieron ser modernos en un México que todavía era bastante arcaico y que estaba convulsionado por la Revolución. Eran fundamentalmente Carlos Pellicer, José Gorostiza, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, y hay unos 15 personajes más. No tenían una consigna común, no tenían un pensamiento común, no tenían una ideología común. Su única media sería el pretender un arte tan riguroso y tan valioso como si fuera el de Francia o el de Inglaterra o el de cualquier capital del mundo. Hay que tomar en cuenta que ellos fueron mexicanistas. Javier Villaurrutia escribió algunas de las mejores páginas sobre pintura mexicanista. Salvador Novo tiene las crónicas y poemas y prosas de esa época. La mejor poesía mexicanista no es la de los excelentistas, es la de Carlos Pellicer. Pero los grupos políticos de los años 30, culturales, tomaron como una consigna parroquial y gremial la enemistad contra los contemporáneos, y pues les fue muy mal, porque fue una enemistad de unos 6 o 7 años, que se volvió luego en una victoria marmórea, porque a partir de 1940 todos los regímenes y la sociedad y las editoriales internacionales se volcaron en prestigiarlos como a muy pocos otros autores de la literatura mexicana. En los años 30, el arqueólogo Alfonso Caso le dio un gran impulso a la arqueología mexicana con las excavaciones que realizó en Monte Albán, y particularmente con el descubrimiento de la llamada Tumba 7 en enero de 1932. Paralelamente, arqueólogos mexicanos y extranjeros realizaban investigaciones y excavaciones en distintas zonas del país, y los hallazgos empezaron a multiplicarse.
Era necesario que una institución controlara todos los aspectos relacionados con los hallazgos y la conservación de las zonas arqueológicas y coloniales, que durante años estuvieron desprotegidas y fueron objeto del saqueo. Fue así que en febrero de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas creó por decreto el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el propósito de garantizar la investigación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, paleontológico, arqueológico, antropológico e histórico de México. Lo que es interesantísimo de la propuesta, ¿verdad?, que surge del propio muralismo en la Secretaría de Educación Pública, es que a ese pueblo que se está representando ahí, se le está narrando la historia. Entonces, en el segundo piso, por ejemplo, se narra la historia de la revolución, la entrega de las tierras, la distribución, la educación, la defensa de todo el proceso revolucionario. Entonces se narra como un corrido, en un listón, ¿no?, en donde va la letra del corrido, ¿no?, y va pues entre rimando, contando la historia como la cuenta pues un narrador popular. Y es interesante porque allí está representado un pueblo que es un pueblo real, ¿no? Ahí están amigos de Diego Rivera, están gente que trabaja con Frida Kahlo, gente que trabaja con Lupe Marín, ¿no? Con algunas de las figuras importantes del momento, ¿verdad? Aparece Sergio Eisenstein, ¿verdad? Cineasta soviético que llega a México a finales de los años 20, bueno, principios de los años 30, ¿no? Entonces son personajes reales, ¿no? O sea, uno puede verlos y desde luego quienes van a ver esos murales, de repente, pues sí, se sienten identificados. Sería un poco después cuando la arqueología y la antropología empiezan a funcionar como fuentes visuales para los murales. Todavía en los años 20 tenemos a la trinchera de Orozco, hablando de gente que está viva o que pudo haber muerto en la revolución. Estamos hablando del pueblo vivo. Pero cuando se define al muralismo como una forma de educación, de lectura de imágenes para saber la historia, entonces sí los muralistas empiezan a recuperar otro tipo de fuentes y se vuelve mucho más rico, mucho más variado, sin cambiar el léxico artístico, sin cambiar su estética. Las paletas eran las mismas, los colores, etcétera, pero empiezan a hacer más complejos los relatos. Mira, yo creo, Salvador, que ese tránsito se da precisamente en el tránsito de la década de los años 20 a los años 30 con este mural de Diego Rivera en Cuernavaca. Él se pasa una temporada bastante larga en Cuernavaca pintando y es, digamos, una primera propuesta de concepción integral de la historia mexicana, ¿no? Está desde, digamos, el mundo prehispánico al mundo de la revolución. Bueno, hablar de Alfonso Caso es sin duda hablar de una de las personalidades más importantes de la antropología mexicana. Alfonso Caso destacó como arqueólogo, pero también destacó como un investigador de los códices mexicanos o mesoamericanos en este caso. Todos los manuscritos que denominamos códices, que tienen tradición indígena de los pueblos mesoamericanos, son muy raros en la actualidad. Don Alfonso Caso se caracterizó precisamente por el rescate que de esos manuscritos realizó. En la Biblioteca Nacional de Antropología tenemos varios de los códices que, estando en comunidades o en manos de coleccionistas privados, llegaron a la biblioteca precisamente por que don Alfonso se interesó en que se compraran para que estuvieran mejor resguardados en la biblioteca. Hizo estudios sobre códices de tradición otomí, sobre códices nahuas,
pero fundamentalmente uno de los grandes aportes que realiza don Alfonso tiene relación con los códices del área mixteca. Don Alfonso encuentra la clave de desciframiento en un documento que conocemos como el mapa de Teozacualco. Se empieza a dar cuenta de que hay una serie de manuscritos muy interesantes, pero que no se sabe de dónde son realmente. Y entonces, por medio del mapa de Teozacualco, él descubre que todos ellos pertenecen a la cultura mixteca. Segundo, que estos códices abarcan, de acuerdo a lo que él logra encontrar, alrededor de 900 años de historia, lo cual es un aspecto muy importante cuando nos ponemos a pensar en la importancia que tuvo el mapa de Teozacualco para todos los códices del área mixteca. Entonces, esto creo que cambia la percepción que se tenía sobre los códices, porque precisamente le permite a él decir que se pueden leer y sobre todo que los pueblos indígenas desde luego tienen una larga tradición histórica. Efectivamente, la biblioteca resguarda en este lugar en donde estamos alrededor de 18,000 libros y revistas que fueron de su propiedad. Es muy importante porque en el fondo tenemos la gran colección de códices que él tenía, que fue coleccionando, pero además una gran cantidad de libros que él mandó a hacer expresamente para estudiarlos. Tenemos códices como el colombino, que mandó fotografiar, el Cospi, el laúd, el mapa de Teozacualco en un tamaño muchísimo más grande de lo que es. Entonces, en ese sentido, la biblioteca resguarda la colección de códices, que es fundamental para todos los que nos dedicamos al estudio de los códices mesoamericanos. ¿Cómo se prepara el ambiente cultural que hace eficaz al cardenismo y que sigue siendo todavía hoy uno de los estereotipos de lo mexicano y del florecimiento de la revolución? ¿Cómo lo puedes explicar? Mira, yo creo que es una, como decíamos al principio, es una corriente de pensamiento que afecta prácticamente a todas las expresiones, ¿no? La literatura, por ejemplo, la novela de la Revolución, ¿no? Que es una novela que reivindica un periodo que acaba de pasar, ¿no? Y que además reivindica la participación popular en el proceso revolucionario. La idea de renacimiento que le da título a este programa viene de esta idea de Jean Charlot del renacimiento mexicano, pero él está hablando básicamente de los artistas plásticos. La propuesta es que efectivamente el arte le regresa la dignidad al ser humano. ¿Cómo volcaba la cultura que creaban estos grandes artistas al pueblo? ¿Cómo realmente se crea un estado de ánimo en donde la idea del nacionalismo del secretario de Educación, del pintor Orozco, o del mismo Jean Charlot, o de Diego Rivera, de los músicos, acaba siendo parte de la vida cotidiana de la gente? ¿Cómo pasó eso? Mira, hay una vinculación muy estrecha entre lo que hace esta élite y, digamos, lo que hace el mundo popular. Es lo que yo he llamado una especie de capilaridad, ¿no? O sea, la élite absorbe, ¿no?, del espacio popular, la interpreta, la presenta, y esta regresa precisamente al espacio popular por distintas vías. Una es la educación, desde luego, ¿no? O sea, se está haciendo una educación masiva, ¿no? Otras son los medios de comunicación, que empiezan a desarrollarse con una enorme vitalidad. Y esto lo va a utilizar, de hecho, el Estado, posteriormente, el Estado cardenista. Pero antes de entrar al Estado cardenista, también habría que mencionar al cine. El cine se convierte realmente en una industria que la industria mexicana todavía es bastante pobre, bastante estrecha, pero frente a la invasión norteamericana, ¿no?, de cine,
pues hay un rápido crecimiento de las salas cinematográficas en gran parte de las ciudades medias y de la propia Ciudad de México, ¿no? En donde se pues presentan noticieros, en donde se presentan desde luego las películas de ficción, y de esa manera la gente también va viéndose en el cine. Nuestro principio del siglo XX comienza, por así decirlo, en 1910. Pero efectivamente los logros que se habían hecho desde el Porfiriato al crear las escuelas normalistas, a darle un impulso verdadero a la educación, sí produjo resultados que por supuesto fueron capitalizados en la revolución y sobre todo en la posrevolución. Y en este contexto es en donde la educación cobra verdaderamente sentido en la fundación del México que ahora vivimos. Yo creo que este régimen posrevolucionario tuvo en la fotografía una fuerte imagen de los logros que el régimen estaba logrando, ¿no? Por así decirlo. Todas estas fotografías de salones de clases, de la construcción de las escuelas, además en estos programas que se hicieron de grandes escuelas con grandes arquitectos, incorporando incluso obra muralística, se fotografiaban y se divulgaban en las propias revistas de la SEP, pero también en las revistas ilustradas y en los periódicos que había. Las que me han llamado la atención son, curiosamente, las evoluciones gimnásticas que se hacían, ¿no? Estas tablas, ya sea rítmicas y gimnásticas, donde los niños y los jovencitos muy ordenadamente, o sea, tenían que ir a este fin común de hacer estos diseños multitudinarios que incluso se usaban como bandera del régimen, ¿no? O sea, el Estadio Nacional se inauguró con tablas gimnásticas, y luego también años después, cuando Lindenberg vino, el piloto estadounidense, chicas con bailables multitudinarios vestidos de tehuanas hicieron estas tablas multitudinarias, un poco a la manera de lo que estaba pasando en otros países, pero aquí sí fue muy significativo de que estas tablas se hacían para mostrar no solo a una infancia y juventud sana, sino también una infancia y juventud ordenada, ¿no? Y era un poco lo que se quería verse en una nación joven, moderna, y que ya había dejado atrás los años de violencia revolucionaria. Como una manifestación más del auge cultural que vivía México en aquellos años, el maestro Carlos Chávez fundó la Orquesta Sinfónica de México en 1928. Con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1947, se convertiría primero en la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música y finalmente en la Orquesta Sinfónica Nacional. A decir del investigador Jorge Alberto Manrique, los compositores mexicanos de la época eran la contrapartida, en términos musicales, del movimiento muralista. Aunque perteneciente a una generación anterior, la obra de Manuel M. Ponce se basa en temas del folclore mexicano combinados con el estilo romántico europeo de los años 20. La música de Carlos Chávez, melódica y rítmica, combina elementos autóctonos con influencias de compositores europeos como Igor Stravinsky y Arnold Schoenberg, a través de ritmos populares que se reflejan particularmente en las bandas sonoras de películas emblemáticas de los años 30, como Redes y Vámonos con Pancho Villa. Silvestre Revueltas se inspiró en el espíritu nacionalista de la Revolución Mexicana. En cambio, su música de cámara tiene influencias modernistas. El 15 de agosto de 1941, bajo la batuta de Carlos Chávez, se presentó en el Palacio de Bellas Artes, Huapango, obra de juventud de José Pablo Moncayo, que desde entonces es un ícono del repertorio de la música sinfónica mexicana.
Por su parte, Miguel Bernal Jiménez fue el gran exponente de la música de influencia estética religiosa del siglo XX en México. A Carlos Jiménez Mabarac, alumno de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, se le considera el compositor que transitó entre el nacionalismo y el modernismo de la segunda mitad del siglo XX. En 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista, como filial del Instituto Indigenista Interamericano. El objetivo era inducir el cambio cultural en las comunidades y promover el desarrollo e integración de las distintas regiones interculturales al desarrollo económico, político y social de México. Finalmente, Ricardo, llegamos al cardenismo, el que se conoce en los medios académicos como el termidor de la revolución, esto es, como el punto final y florecimiento de la revolución. Para las corrientes nacionalistas y para el Estado y el gobierno con sus aparatos educativos, ¿qué significa el reto que tiene Cárdenas enfrente para poder llevar adelante las reformas que quiere del país? Mira, el cardenismo realmente no se acaba de explicar si no pensamos en lo que es el plan sexenal. El plan sexenal es un plan eminentemente nacionalista, tiene un enorme impulso nacionalista, pero también el plan sexenal reivindica un tipo de educación de índole cooperativista, se llega a llamar la educación socialista, ¿verdad? Se habla precisamente de la reivindicación del pueblo, de la reivindicación de los indígenas, se habla también de la igualdad, ¿no? El intento de ir eliminando, ¿verdad? Estos grupos muy ricos, ¿verdad? Y tratar de elevar el nivel socioeconómico de las masas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el cardenismo, digamos, el impulso nacionalista es una reivindicación de la élite política con su base popular, ¿no? El régimen cardenista es un régimen que va a insistir en que el pueblo se organice, en que los trabajadores se organicen, en que los campesinos se organicen, en que las relaciones, precisamente lo que en ese momento se llama la lucha de clases, ya no sea una lucha, sino que sea una especie de colaboración. También se diseña una institución que pudiese ordenar los proyectos de rescate del patrimonio histórico, del rescate del patrimonio arqueológico, y se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y paralelamente se funda también el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Y con esto se crean instrumentos modernos para poder tener visiones y educación alternativa de la historia a través de la lectura de los objetos. En Europa, a principios del siglo XX, se pedía regresar a las culturas originales, que el siglo XIX no había considerado como arte. Entonces está el rescate de lo africano, el rescate de lo chino, el rescate de lo japonés, el rescate de lo prehispánico. Los muralistas, muchos de ellos están en Europa, como Diego Rivera, como Alfaro Siqueiros, y entonces ellos van a estar en la mera esfera de la vanguardia europea. Entonces, cuando regresan a México, ellos regresan con esta consigna de regresar a sus orígenes, de regresar a lo indígena. Entonces tienen mucho éxito porque eso es lo que la Revolución Mexicana estaba pidiendo.
Cuando empieza en la primera parte, no se llama muralismo, se llama Renacimiento Mexicano. Vasconcelos va a hacer que los muros se llenen de figuras. Entonces van a ser estos primeros escorzos de Roberto Montenegro, de Diego Rivera con La Creación, que van a formar este primer muralismo. Para el año 23 van a estar ya en el laboratorio que yo le llamo, que es la Preparatoria Nacional, y que la Preparatoria Nacional los va a juntar. Entonces ahí se van a ir organizando y es cuando se forma el Sindicato de Obreros y Pintores. Entonces este sindicato los va a politizar. Después va a venir el periodo de los 30, entonces aquí ya va a empezar una segunda generación de muralistas. Y esta segunda generación va a estar formada por Chávez Morado y por gente cercana a las provincias, ¿no? En donde se van a empezar a hacer murales. El muralismo es un arte de vanguardia porque van a meterse con los movimientos del cubismo, del futurismo, y van a armar sus estructuras de otra manera que se armaba el arte académico. Esta área, pues, de preocupación por el mundo indígena se manifiesta en la Dirección de Asuntos Indígenas que crea precisamente el propio general Cárdenas. No solamente, está asociada a la distribución de la tierra, a proveer de servicios a las comunidades indígenas, sino también de estudiarlas, estudiar su lenguaje, estudiar sus costumbres, estudiar, toda la dimensión antropológica, etnográfica, ¿verdad?, que aparece precisamente en la década de los años 30 y se hacen unos intentos muy importantes, por ejemplo, de alfabetización en lenguas indígenas, ¿verdad? El mundo indígena no solamente va a ser el mundo prehispánico, va a ser el mundo indígena contemporáneo también. Y en ese sentido, ¿verdad?, aparecen figuras de la antropología mexicana fundamentales, ¿no? Que pueden ser, desde el mismo caso, ¿no?, del que habíamos hablado, pero está Manuel Gamio, desde luego, que va a ser el primer director del Instituto Indigenista Americano, ¿verdad?, que es una institución que se va a crear precisamente a finales del cardenismo, en los años 40, después de un congreso verdaderamente sensacional que se lleva a cabo en la ciudad de Pátzcuaro, que es el Congreso del Indigenismo Interamericano, ¿no? Y vienen representantes de grupos indígenas de toda América, ¿no?, desde Canadá, ¿verdad?, hasta la Patagonia. Entonces este congreso, que se lleva a cabo en 1940, va a dar pie a que México se convierta en una especie de irradiador del indigenismo hacia América Latina, y va a ser una política, el indigenismo, una política instaurada en buena medida a partir de las políticas mexicanas. Esto va a aparecer en Perú, va a aparecer en Colombia, ¿no?, va a aparecer en Chile también. Y esto va eventualmente también a dar lugar a la fundación en 1946 del Instituto Nacional Indigenista. El director soviético, Sergei Eisenstein, se encontró con Diego Rivera en Moscú, cuando el pintor mexicano viajó a la Unión Soviética en 1927 para asistir a los festejos de los 10 años de la Revolución Rusa. En 1931, Eisenstein llegó a México para, según sus propias palabras, descubrirse a sí mismo al tiempo que realizaba una película sin actores ni decorados que contaría la historia de un país donde el pasado y el presente, la vida y la muerte están unidos y los hombres y las mujeres se mimetizan con el paisaje. La película de Eisenstein se llamaría Que Viva México y estaría dividida en un prólogo, 4 episodios y un epílogo. Mientras filmaba en distintos lugares de México, el director ruso descubrió aspectos ocultos sobre sí mismo, como la pasión erótica y la fascinación por la cara de la muerte. El complicado rodaje junto a Grigori Alexandrov y el fotógrafo Edward Tissé se canceló cuando el productor Upton Sinclair, por problemas de presupuesto, decidió quedarse con el material,
y Eisenstein regresó a la Unión Soviética. Del proyecto original y los casi 200.000 pies del rodaje, solo hay apuntes y notas, esbozos de escenas filmadas en Tehuantepec, Chichén Itzá y los alrededores de la Ciudad de México, que incluyen corridas de toros, altares de muertos y peregrinaciones a la Villa de Guadalupe. Upton Sinclair vendió el material a Sol Lesser, quien realizó el largometraje Tormenta sobre México y los cortos Kermés Fúnebre y Eisenstein en México. Muchos años después, los herederos de Sinclair restauraron el material original para editar una reinterpretación de lo que hubiera querido mostrar Sergei Eisenstein sobre su México imaginario. La Secretaría de Educación Pública reconocía a partir de 1940 las profesiones de antropólogo, arqueólogo, etnólogo. Y en la primera mitad de la década de los 40, en los anuarios de la escuela ya se convocaba al estudio de la museografía, particularmente dirigidos a los trabajadores de los museos de Lina. Y un dato interesante es que convocaban a todos aquellos que se interesaban en el museo como un centro educativo. En el año de 1947 se llevó a cabo en las instalaciones de este museo una conferencia internacional de la UNESCO. Es muy importante mencionar que a inicio de la década de los 40 la colección de historia salió hacia su nueva sede, el Castillo de Chapultepec. Pues entonces los maestros y los alumnos tuvieron el compromiso de reestructurar el museo. En una entrevista a Rubén de la Borbolla, dice que el resultado fue impresionante. No solamente quedaron impresionados tanto los maestros como los alumnos de aquí de la escuela, sino los invitados a esta conferencia internacional por la forma en la que habían montado la exposición. Entonces él mismo se preguntaba, no es arqueología, no es etnología, y él dice que le llamaron museografía. Podríamos decir que este momento pues, es como el nacimiento de la actual concepción de la museografía, que nació justo aquí en estas instalaciones del actual Museo Nacional de las Culturas. Yo siento que el gran acierto de nuestros maestros fue esta perspectiva antropológica que siempre le dieron a su quehacer. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la trayectoria de Alfonso Soto Soria, que estudió en el Politécnico, conoció sobre los materiales, sus características, sus potencialidades. Después estudió en la Esmeralda, estudió arte. Y después estuvo aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues ningún otro museógrafo tenía este capital cultural tan amplio como lo llegó a integrar Alfonso Soto Soria, por ejemplo. Esta pausa, este paréntesis que significa el sexenio de Ávila Camacho, que coincide con la Segunda Guerra Mundial, sirve también como trampolín para el siguiente periodo, para el periodo alemanista, que le va a dar un nuevo impulso tanto al resguardo de patrimonio en los museos, al descubrimiento y estudio de las piezas arqueológicas e incluso a la utilización de todos estos descubrimientos para crear una muy monolítica historia oficial, pero que en ese momento era una herramienta muy útil porque hacían iguales a la gente que vivía en Tijuana que a la gente que vivía en Yucatán. A finales de la época de Manuel Ávila Camacho se hace esta exposición con fotografías de grupos étnicos mexicanos, una colección de fotografías hecha por Raúl Discua, que está todavía precisamente en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Se hace una exposición
en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Que el Palacio de Bellas Artes pues, es el recinto, ¿verdad?, de la cultura académica mexicana por excelencia, ¿no? Pero ahí precisamente aparece la primera exposición de fotografía indígena, ¿no? Y esto yo creo que es importante porque es algo que está promoviendo el Estado mexicano, ¿no? Y un Estado mexicano que está reorientando su política, ¿verdad? Precisamente por la situación de la guerra mundial, ¿no? Reorientando su política hacia, digamos, lo que va a ser ya el desarrollismo que se va a empezar a vivir con una enorme intensidad de los años 40, 50 y 60. Y bueno, es interesante porque a partir de finales de los 40 se van creando una serie de conceptos que van modernizando las viejas ideas del ser mexicano. En los años 50 se impulsa toda esta búsqueda de lo mexicano. Exactamente. Incluso con estas líneas psicoanalíticas. Exacto. Los estudios de los mitos, el triunfo de los tepalcates del que hablaba don Ignacio Bernal. Exacto. Con la arqueología científica, los lingüistas proponiendo una idea, un concepto de cultura que después desdobla Paul Kirchhoff en su idea de Mesoamérica, en donde el asunto de las lenguas tiene una función básica, porque es la que divide las pequeñas áreas culturales de la macroárea cultural, que ahora se está rediscutiendo. Claro. Es decir, finalmente lo que se hace, lo que se construye en términos del patrimonio y del conocimiento del pasado y del conocimiento del presente indígena, funciona, crea modelos que funcionan muy bien durante casi 30 años. Creo que la creación de la ciudad universitaria, ¿no?, con esta biblioteca verdaderamente maravillosa, ¿no?, diseñada por Juan O'Gorman, ¿no?, los murales de Eppens, ¿no?, los murales de González Camarena, los murales del propio Siqueiros, el estadio, ¿verdad?, decorado por Rivera, etcétera, etcétera. Digamos, eso es una clara muestra de una apuesta institucional, gubernamental, por la cultura mexicana, ¿no? La universidad va a reunir a los literatos, va a reunir a los artistas, a los científicos, a los médicos, a los físicos, a los matemáticos, ¿verdad?, a los científicos sociales también, los va a reunir y va a ser como una especie de oda, ¿no?, a el conocimiento y a la promoción de la cultura mexicana.